presentan un invento despampanante de Eduardo Bertrán Rubio, publicado en Hojas Selectas, número 53, en mayo de 1906. ¿Qué es lo que se le ofrece a usted? Vengo a ver si hacemos negocio. Hombre, a eso estamos. ¿Y qué sé yo? La compra o la explotación de una patente. ¿Hay que aprontar capital? Para comenzar, sí. Después de 15 días ya podrá retirarse publicando, triplicando o como se quiera. Hombre, eso sería maravilloso. ¿Y girando el capital unas cuantas veces al año? No hay que girarlo. Ya le he dicho a usted que a los 15 días se amortiza tantas veces como se quiere. Y después son todo ganancias ilimitadas y continuas. Se trata de un invento despampanante, de una máquina cuyo funcionamiento interesa a todos los habitantes de nuestro planeta. Y dentro de pocos meses hasta los de Marte, que son nuestros vecinos más próximos. La venta de la patente puede producir un dineral, pero la explotación directa, y eso sería lo más práctico, unos productos colosales. No millones, sino billones. En fin, una barbaridad, porque dicha explotación ha de ser doble. Primero, una empresa de abono universal, es decir, en todas las naciones del antiguo y del nuevo continente, y de cualquier otro continente, isla o islote que en lo sucesivo se descubra. Este abono es para utilizarse de las funciones del aparato. Segundo, una sociedad de seguros, contra las dichas funciones de dicho aparato. No acabo de comprender. Ya lo verá usted, claro como el agua, no la de dos ríos, sino la destilada, en cuanto le vaya explicando a usted en qué consiste mi invento. Ah, usted es el inventor. Será usted extranjero, por supuesto. No, señor. ¿Español? Entonces catalán. Tampoco. Yo soy de todos los países. Para ser de todos los países no se necesita más que marchar siempre de frente y no hablar bien ningún idioma. Bueno, es igual, con tan de que el invento pueda producir un negocio graso. Graso y suculento, ni el teléfono, ni el fonógrafo, ni el telégrafo sin hilos, ni el anacronópete del mallogrado Gaspar, ni la machina per volare del amigo Novelli, ninguna, en fin, de las que hoy pasan como maravillas de la ciencia puede compararse a mi psicoquinos fono fotocromógrafo instantáneo y reversible. Aquí lo tiene usted. ¿Y en esa cajita tan chica cabe todo eso? Y mucho más, hombre, mucho más. ¿No ve usted que es reversible e instantáneo? Ah, vamos, el invento se reduce a una de esas máquinas fotográficas que llaman instantáneas. No, nada de eso. Pues ahora lo entiendo menos. ¿No ha leído usted nada? O por lo menos no ha oído usted hablar de todos esos modernos estudios acerca de ondas hertzianas, los variadísimos y sorprendentes fenómenos de irradiación. ¿Nada sabe usted de la materia radiante de Crookes, de los efluvios ódicos del Reichenbach, de los rayos X, de los rayos N, de los rayos N1, de los estudios y experimentos de Röntgen, de Curie, de Blondlot, de Carpentier, de Bichat, etcétera? ¿Tampoco tiene usted noticia de que ahora mismo se están haciendo trabajos de laboratorio admirables y dignos del mejor éxito que el obtenido hasta el presente para fotografiar el pensamiento? ¿Cómo quiere usted que un hombre de negocios se entretenga en perder el tiempo que necesita para cosas útiles y positivas en leer siquiera los títulos de todos esos que llaman ustedes trabajos científicos y que a mí me parecen chifladuras científicas que no llevan a ninguna parte? Chifladuras, ¿eh? Pero cuando una de esas chifladuras, o varias de ellas, dándose la mano, se cuajan en uno de aquellos inventos que se llaman telégrafo, fonógrafo, cinematógrafo, etcétera, buena prisa se dan ustedes a explotarlo, ¿eh? Y a fundar empresas y a pedir contratas. Hombre, claro, el negocio. Además de que sin el capital, ¿qué serían todos esos inventos?
Si nosotros, ¿qué harían los sabios? Que suelen no tener una peseta disponible. ¿Y qué harían ustedes? ¿Qué haría el mundo si los hombres de ciencia? ¿Pero qué es esto aquí? Que habría tela para discutir largas horas sin llegar a entendernos. Aquí tiene usted mi invento, vuelvo a decir. Para que usted olfatee siquiera algo de su importancia y de su alcance, no puedo prescindir de hacer constar que no se trata de una instantánea, que mi aparato realiza el plusquamdesideratum de los ya mentados trabajos de la fotografía, de los estados psíquicos, porque obtiene clichés vivos del delicado y complicadísimo funcionamiento cerebral. Por un procedimiento que he llegado a perfeccionar y a simplificar hasta lo inverosímil. Obtengo películas instantáneas, cinematográficas y autofonográficas duplex. ¿Todo en una pieza? Sí, señor, todo. El quid estaba en dar con la sustancia impresionable adecuada para fijar ondas de longitudes que hasta hoy no se conocían ni se sospechaban. Es decir, tanto como sospecharse sí, porque desde los efluvios óticos y los rayos N, en fin, que he tenido la suerte de resolver el problema. Y mis películas duplex, como las he llamado, me reproducen a un mismo tiempo el movimiento de las neuronas a modo de microcinematógrafo y el sonido de las palabras con las cuales expresaría el individuo su pensamiento, siquiera expresarlo. Para apreciar tanto las imágenes como los sonidos se necesita este otro aparato, accesorio con el cual se perciben ambas clases de impresiones, agrandadas por escala hasta el tamaño que desee. A esta amplificación puede añadirse la proyección, ya óptica, ya fonográfica, y entonces el cliché o película primitiva se hace accesible a la percepción del público. Esto ya no tiene tanto mérito, pues al cabo viene a ser solo una aplicación de principios conocidos de antes y una adaptación a mi objeto de instrumentos ya inventados, con que dígame usted ahora si el asunto tiene miga y si le parece a usted moco de pavo las aplicaciones que mi invento puede hacerse. Hombre, la verdad, me parece todo ello muy curioso, pero... Aguarde usted un momento. ¿Qué hace usted apuntándome ese chisme? Nada. Ahora lo va a ver usted. Pero primero le voy a ver y a oír yo. Espere 5 minutos. Pues señor, no me convienen tratos con usted. ¿Qué viene eso? ¿Por ventura le he dicho a usted nada que pueda hacerle dudar de mi seriedad, de mí? No, si es que no me fundo en lo que me haya usted dicho, me atengo a lo que usted ha pensado. Figuraciones de usted. ¿Figuraciones? Aplique usted el oído a este pabellón adherido al aparato. La película está revelada y la he amplificado para que pudiera usted oírla. No percibo más que un susurro, así como una vocecilla de mosquito. Es lo que basta para enterarse. Es la misma intensidad de la vocecilla que oímos dentro de nosotros mismos, mientras con la voz natural y a veces a grito herido estamos diciendo lo contrario de lo que pensamos, pero a pesar de la vibración energética de la voz articulada y a despecho de todos los otros ruidos exteriores, no dejamos de percibir con toda claridad la consabida vocecita, que en ocasiones llaman algunos voz de la conciencia, según lo que diga. No entiendo una palabra. ¿De lo que acabo de decir o de lo que ha dicho antes la vocecita de usted? No, ni de lo uno ni de lo otro. Fíjese usted bien, mientras estaba usted hablando conmigo en alta voz, primero ha pensado usted que yo era un inoportuno, así que he comenzado a explicarme que era un charlatán vividor o un loco, y ahora mismo, hace un momento, ha renunciado usted a asociarse lealmente a mi empresa, pero ha tenido usted el pensamiento pecaminoso de hacerme soltar el secreto de mi invención para ensayar usted por su cuenta el negocio que le habría propuesto. Hombre, esas son meras cavilaciones calumniosas. Nada de eso. El aparato canta, y si quiere usted acabar de caerse de espaldas ante lo portentoso de mi invento, puedo ofrecerle el espectáculo de una proyección, también dúplex, es decir, de una especie de linterna mágica doble, la cual presenta a un mismo tiempo la imagen cinematográfica de lo que el sujeto dice y hace, y de lo que está pensando y queriendo hacer mientras dice y hace lo contrario de lo que piensa.
si eso fuera verdad, ¿y cómo si lo es? Ahora va usted a ver lo de sí mismo. No, ya lo veremos otro día. Luego, ¿teme usted? ¿Qué he de temer? No, lo más mínimo, pero que prefiero acabar de enterarme de las particularidades del aparato. Pues mire usted, sobre todas las expresadas tiene además la propiedad de reproducir lo pensado y lo sentido con sus colores propios. A ver, ¿cómo puede ser eso? Muy sencillamente, para mí, que he llegado a apurar los registros del invento. Ya le he dicho a usted que los que habían hasta ahora ensayado obtener clichés de las vibraciones psíquicas no habían dado en mi concepto con la verdadera sustancia impresionable, como los que fotografían los sonidos, los rayos X, los rayos N, etc. Todos se han servido de las placas sensibilizadas que usan en fotografía. Ese ha sido el error y el escollo. Yo he buscado y he hallado por fin una materia mucho más impresionable que las gelatinas bromuradas y demás que comúnmente se emplean. Yo he conseguido lo que casi no podía soñarse, hacer que la placa o la película sensibilizada se impresione policromáticamente en una sola exposición instantánea de 3,0.2 billonésimas de segundo. ¿Y qué es eso? Eso es que si pongo por caso usted está pensando en una marina, en un paisaje, el pensamiento de usted reproduce la película, la imagen de la marina o del paisaje con toda la variedad de tintas y matices, de luz, de sombra, del cuadro real en que usted piensa o que usted recuerda en aquel momento, así como también microfonográficamente se reproducen todas las palabras con las cuales usted mentalmente formula el pensamiento. Ítem más, que si lo pensado o lo sentido implica acto o sucesión de actos, esto es, vida en acción, aunque no sea más que pensada o deseada, el cliché se impresiona cinematográficamente, de todo lo cual resulta que, con mi psico-quinos cromo foto fonógrafo, se obtiene la revelación de la vida exteriorizada y se llega además hasta los rincones más recónditos del pensamiento y los entresijos de lo consciente, lo subconsciente y lo inconsciente, esto es, la revelación o la imagen de la vida psíquica que aún no se ha exteriorizado o que acaso no había de exteriorizarse nunca, ni por la palabra, ni por la expresión fisionómica, ni por la actitud, ni por el movimiento. La verdad es que me siento medianamente mareado con las explicaciones de usted, porque como soy lego en todas estas ciencias, no importa, los hechos se imponen, aún a las inteligencias obtusas como la de usted. Fíjeme usted un día para ello y yo le presentaré a usted una cualquiera de mis colecciones de clichés con los engrandishments para que en la proyección pueda usted verlos de tamaño natural. Y contemplará usted cuadros graciosísimos, como verbigracia el de una pareja de enamorados tan felices que se le hará a usted la boca agua, donde la mujer enloquece de amor al hombre y le hace titilar hasta los tuétanos de los huesos, mientras está pensando en cómo se la pegará una vez más con otro amante, no menos crédulo y bobalicón que el primero. Interviews de personajes políticos dando la gran morcilla a periodistas que les escuchan sin querer tampoco una palabra de lo que aquellos dicen, pero unos y otros pensando en engatusar al público manso con latas e infundios que los lectores se tragarán muy a gusto, sin escarmentar jamás. Estadistas y hacendistas que ofrecen al país de los contribuyentes pistonudos planes de reformas sociales y económicas indubitablemente salvadoras, y que no lo son, en puridad, sino sus autores, los cuales piensan y combinan y construyen un complicadísimo mecanismo de empréstitos, monopolios, jugadas de bolsa y todo linaje de chanchullos más o menos productivos. Y no digo nada del cuadro de la guerra, ese ya no es divertido, sino horroroso y espeluznante. Patria, honor nacional, espíritu de conquista, intentos humanitarios de imponer creencias, progreso, gérmenes de civilización y qué sé yo cuántas cosas más. Y todo ello al internazo limpio, comenzando por sembrar la muerte, la ruina y la desolación y vertiendo ríos de sangre y océanos de miserias y toda suerte de calamidades.
Y al mismo tiempo verá y oirá usted lo que piensan y lo que sienten los que predican, disponen y fomentan la guerra, es decir, podrá usted conocer los verdaderos motivos que han obligado a declararla y a consumarla, y se pondrá usted la carne de gallina en presencia de crímenes pretendidos, premeditados con tal frialdad y tanto refinamiento de egoísmo, malicia y satánica soberbia que ni usted ni nadie, por mucha imaginación que tenga, es capaz de concebir infierno dantesco apropiado para que en él se purguen tantas maldades. Poco menos repugnante que el anterior le parecerá a usted el cuadro dúplex de los oradores políticos, singularmente los del club Mítines et Adjustment Furis, algunos de ellos maestros en el arte de la elocuencia de brocha gorda, los cuales con discursos sofísticos, empedrados de frases de relumbrón, soliviantan a lo que ahora llamamos las masas, en virtud de la fuerza y contagiosidad de las sugestiones colectivas, fáciles siempre de ejercer sobre pueblos faltos de instrucción y con bastante levadura de instintos bestiales y pasiones ruines, y las arrastran a cometer barbaridades inauditas, contraproducentes siempre para los intereses de los infelices sugestionados, en tanto que ellos, los sugestionadores, sacan su tajada sin arriesgar el pellejo, y medran y pululan y se ríen interiormente de los tontos que les creyeron y se dejaron conducir como rebaños de reses humanas hasta donde les pudo llevar, y a veces aún más allá. ¿Verá usted también? Basta, por favor. Si su invento de usted resulta verdadero, ya comienzo a entrever las muchas aplicaciones a que éste se presta. Sí, claro, son infinitas, créame usted. Mi aparato es aplicable a un estudio general de la humanidad en su foro interno, aplicable por consiguiente a la historia, de aquí en adelante a la política y a la diplomacia, aunque esos clichés son dificilísimos y me han salido hasta ahora algo floush, a las investigaciones judiciales, a las relaciones mercantiles, industriales, financieras, científicas, etcétera, 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 a los exámenes de conciencia hechos con y sin el concurso de la voluntad del interesado y aún contra la voluntad del mismo, al régimen y al gobierno, del hogar doméstico, a los asuntos gubernativos, administrativos y electorales, al descubrimiento de virtudes arrinconadas o escarnecidas, a la revelación de genios ignotos, de artistas desconocidos, de poetas inéditos, a todo, en fin, y a muchas otras cosas más. ¿No vio usted cómo la razón me sobraba por encima de los pelos cuando yo le decía a usted hace un momento que mi aparato era asombroso? Y el negocio que le podría resultar inverosímilmente lucrativo, porque es claro que medio mundo se apresurará a aprovecharse de las ventajas de mi invento. Y el otro medio estará interesado en abonarse a la sociedad de seguros para sustraerse a la acción de la maravillosa máquina. Esto último, es lo que no se me alcanza cómo puede ser. Pues sencillamente, mire usted, todo consiste en otro secreto mío. Se trata de un líquido del cual cada abonado toma en ayunas 5 gotas y media, contadas. Ese líquido tiene la propiedad de hacer al individuo impenetrable a la acción del aparato, porque suprime la exteriorización de las ondas impresionantes. A cada asegurado se le da el líquido preservativo, la cantidad justa y tasada, que corresponde al plazo por el cual se haya asegurado. Si no paga por adelantado, la póliza del nuevo plazo se queda sin defensa. Buen cuidado tendrá él de no demorar el pago. Ya. Y diga usted, ¿no pudiera suceder que nadie se suscribiese a la explotación y todos prefirieran el seguro? Mejor, hombre, mejor para nosotros. Entonces venderíamos a muy buen precio, o dígase prima, millones y más millones del específico, cuyo valor material es insignificante. Pues mire usted, a pesar de todo, no puedo por ahora aceptar su proposición. No tengo fondos disponibles. Con el encalmamiento general de los negocios, la baja de los valores, la subida de los cambios... Sí. Entendido. No importa. Usted se lo pierde. Yo voy por lo pronto a explotar mi aparato alquilando o construyendo en la Rambla de Cataluña un barracón para cinematógrafo, en el cual exhibiré una galería de notabilidades de la localidad. A 50 céntimos la entrada. Niños y soldados un real. Hombre, eso ya es otra cosa, pero tiene también un grandísimo inconveniente. ¿Cuál? Que le acarreará a usted una turbonada de enemistades y de odios y acaso el compromiso de reclamaciones y demandas.
Es que me guardaré muy bien de poner nombres a las notabilidades que aparezcan en la pantalla. Pero las conocerán. Pues eso quiero yo, que las conozcan. Es obra humanitaria el hacer que se puedan ver tales como son todas esas personalidades que se han acostumbrado a presentarse a los ojos del público con un empaque y un coram bobis que a ley de justicia no les corresponde usar. Y cuando ya haya hecho conocer aquí mi galería de notables, me iré a otra parte con la música y haré exposición de los figurones de la localidad, donde vaya. Y donde quiera que usted plantee sus chismes, le sucederá lo mismo. Lo mismo. Piques, resentimientos, odios, querellas. Repito, que yo no nombraré a nadie. Si se pican, que se piquen. El que se pica, ajos come. El que se quema es que tiene la cola de paja. Y en fin, a final de cuentas yo me quedaré tan tranquilo exclamando como el fabulista. A todos y a ninguno mi fabulilla toca. Quien haga aplicaciones con su pan se lo coma.